propia América Latina y hace años recientes, por ejemplo en Bolivia, cambios de forma abrupta o golpes de Estado o lamentablemente pues no llevan a nada. Esos cambios simplemente traen más desolación, destrucción e incluso que la economía siga para abajo, que es lo que no queremos. Ya de verdad la población venezolana está cansada, ¿no?, de todo lo que hemos vivido en los últimos tiempos. ¿Cuáles son los escenarios que usted ve para la oposición de aquí al año 2024? Bueno, lo interesante de la oposición es que como factores prodemocráticos que quieren un cambio y enrumbar al país con ciertas libertades que han sido de alguna manera limitadas, es que la oposición tiene que ser competitiva y por eso hay que trabajar, y por eso hay que luchar. Si el problema es que cuando tú no tienes una oposición competitiva, porque lo inhabilitas, porque le cierras los caminos democráticos, porque le cierras los espacios cívicos, bueno, en esa medida esa oposición no se hace, tú no la ves en el imaginario como un posible ganador. Si las condiciones, si las cosas van según lo que uno escucha, ¿no?, según lo que ha pasado, si estos acuerdos políticos se logran, si se habla de condiciones políticas después del 2024, si se piensa en la gobernabilidad del país, más allá de quien esté ejerciendo, digamos, la presidencia. El problema no es ganar, el problema es que lo sostenga, el problema es que lo mantenga, el problema es que realmente ejerza esa presidencia. Entonces, quien está en los zapatos de uno piensa, ¿cómo logramos esa gobernabilidad? Bueno, a los factores prodemocráticos no les queda otra que hablar de grandes alianzas, que garantizar grandes coaliciones, que hablarle a todas las regiones del país. Ese liderazgo regional, que salga, que apoye. Pero yo creo que el que empiece a hablar de ganar, ganar, perder, perder, pierde el objetivo. ¿Sí? No estamos para eso en este momento. Estamos sencillamente para lograr cambios progresivos. Es decir, cambios, primero, puede la oposición de Venezuela, pueden los factores prodemocráticos ser una opción de gobierno distinta al gobierno de Maduro. Puede ganarle al gobierno de Maduro. Y si puede ganarle, puede gobernar. ¿Con qué hacemos los venezolanos para generar esas condiciones políticas para que eso sea posible? Si es el oficialismo que gana el oficialismo. ¿Gana cómo? Va a ganar, digamos, en una elección competitiva. Y si pierde, va a reconocer los resultados. Y si pierde, va a colaborar para que Venezuela se enrumbe a un cambio de verdad progresivo de convivencia política y social. ¿Cómo lograr además la reconciliación nacional? Estamos en momentos en que pareciera que la polarización regresa al escenario político. Lo hemos visto con discursos, bueno, que cada vez son más fuertes, incluso el tema de la crítica y hasta la autocrítica dentro de grupos de la oposición o dentro del gobierno también son muy rechazados, ¿no? Pareciera que hay que estar con un pensamiento unánime. ¿Cómo lograr, pues, avanzar hacia ese cambio, hacia esa transición en medio de estos escenarios cuando pareciera que la polarización pues también está presente y crece? Y la polarización ciega mucho y aleja muchas veces también al elector de tener un pensamiento crítico e incluso los factores políticos. Es como el todo o el nada. ¿Cómo hacer en estos escenarios? Bueno, porque estamos en una situación muy complicada, ¿no? Entonces, si tú haces una crítica e inmediatamente te ponen en un lado, digamos, en ese espectro negativo, ¿no? Es Sí. muy difícil. Ahí está la doctora María Carolina Oscate, que hizo pues unas críticas a la Comisión Nacional de Primaria, y del otro lado pues la han catalogado de que está trabajando para el gobierno de Nicolás Maduro por realizar estas críticas sobre ese proceso. Bueno, es que yo tendría que preguntarle a María Carolina de qué tanto cuida las primarias, ¿no? Eso es un problema de la sociedad, de los espacios cívicos. ¿De qué tanto la cuida? ¿De qué tanto? Nada que, es decir, hay que también tomar posiciones de respeto frente a lo que otros factores están haciendo. Si es la primaria del PSUV, ¿qué voy a salir yo a decir? No, porque entonces en las regiones... Es decir, las primarias son ejercicios democráticos. Tampoco hay que, ¿sabes? Es una cosa sencilla, pasa, ocurre. En Venezuela lo que pasa es que estamos en bloque desde el año 2004, eso no es ahorita.
Desde el año 2004, Rosa, nosotros venimos comportándonos en bloque. Ujú. El bloque, antes era el bloque del sí, el no, y ahora es el bloque del oficialismo y el bloque de la oposición. Entonces, el que no esté dentro de toda la oposición, entonces, bueno, entonces ese es un alacrán. Eso Sí. es terrible, terrible. Es decir, Y del otro olvídense. lado también, si Pero- alguien pero dentro del igual. chavismo hace una crítica, pues entonces ya no es chavista, es maduro. Bueno, en fin, hay también de ese lado pues mucha división y muchas críticas. Pero lo cierto es que dentro de la primaria, pues entendemos que los procesos electorales son complejos y hay mucho temor de algunos factores de que las cosas no salgan bien o que el proceso no pueda dar garantías a los ciudadanos de esa persona que sea o que resulte de allí electa, mientras que otros dicen que incluso no habrá proceso de primaria. Había unas declaraciones del vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, quien suele hablar de este proceso de primaria, pues diciendo que no tenían recursos, que iban a realizar una rifa para poder conseguir esos recursos y hablaba al respecto, que muchos decían que los iban a meter presos porque necesitaban 30 millones de dólares y no llaman de dónde sacarlos, ¿no? Esto lo decía él dentro de su programa con el Mazondo. Vamos a escuchar sus declaraciones para luego también traerlas al análisis sobre el tema de la primaria y su realización. Entonces, porque esto me lo manda ese señor opositor y me dice, mira, Diosdado, lo último, aquí no, todos nos vamos a ir porque nos van a meter presos. Porque esto es una locura. Ellos hicieron una reunión y el señor Casal dijo, yo necesito 30 millones de dólares para hacer ¿cómo se llama? Las primarias. 30 millones. Igual le dijeron, no, ay. Pero bueno, ellos inventaron esta rifa porque iban a lograr 30 millones, ya va. Doctora Lobato, el tema del financiamiento del proceso de primarias, el tema de los aspectos técnicos, si bien es cierto que es un proceso interno, que es una primaria, pues dentro de este grupo de partidos políticos que la están realizando, pues también hay dudas sobre esto. Y bueno, y aseguraba allí el vicepresidente Diosdado Cabello, entró ese programa más adelante como que bueno, eso lo hacía ver que no iba a haber primarias, que era imposible conseguir ese monto para poder realizarlas. También se dieron reacciones, por ejemplo, Barbosa decía que ellos habían solicitado al Consejo Nacional Electoral el apoyo técnico, pero que bueno, llegaron todos estos cambios y lamentablemente ese apoyo no se le pudo dar a este proceso interno. Sí, por lo menos en algunas declaraciones o algunas entrevistas que me hicieron antes, siempre fui de la tesis que el Consejo Nacional Electoral era muy importante en la participación en la organización de las primarias, generaba incluso un mayor confianza en este respeto de los resultados, y en las últimas horas yo creo que ha crecido mucho ese rumor que probablemente las primarias no irían por una decisión del Tribunal Supremo, en donde devolvería, digamos, ese es el rumor que hay, devolvería todo a el Consejo Nacional Electoral, y allí, pues, bueno, ellos tendrán que repensárselo, si es posible que eso ocurra, y que yo no estoy al tanto porque no tengo, digamos, mi contacto siempre son lo normal, ¿no? Ahora, en cuanto a la transparencia, es normal que haya ese cuidado. Es decir, bueno, ¿de dónde salen el financiamiento? Evidentemente, lamentablemente los sectores de oposición han tenido un error, y es que han cometido en algunos casos lo que pasó pues con historias recientes de cómo se ha manejado, digamos, ese dinero que va para los factores supuestamente prodemocráticos. En todo caso, yo creo que lo importante acá es que la sociedad avanzó con la Comisión Nacional de Primaria. Yo creo que esa confianza que generó esa gente de la sociedad que asumió ese rol en un país donde todo el mundo le cae a piedra todo. O sea, aquí nadie tiene una iniciativa, pues ahí mismo te saco, te tiro una piedra, y lo asumieron. Eso está bien. Y yo creo que hay que más bien decirle, digamos, al vicepresidente del PSUV, que no es necesario tanta presión con quienes han asumido un rol para la sociedad. La reinstitucionalización es importante, y esa, ¿cómo te digo? Esas referencias sociales son importantes. Entonces yo creo que esto es progresivo, Rosa, y tenemos que ir